Y bien, les damos la bienvenida a esta clase que vendría a ser la clase número 5 y que corresponde a la segunda parte del Código de Planeamiento Urbano. ¿Sí? Respecto de la clase anterior, ¿alguna cosita? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a empezar. Clase 5. Y antes de iniciar con esta imagen, vamos a recordar lo que es el Código de Planeamiento Urbano, y es básicamente el conjunto de normas que regulan el ordenamiento de un territorio o de una ciudad. Es decir, que plantea las directrices a cumplirse, eh, digamos, por parte de los propietarios de parcela o de los usuarios de las parcelas al momento de edificarse, ¿sí? De tal manera de que haya una regulación entre los espacios, el espacio urbano y el tejido urbano sea equilibrado, ¿sí? Es decir, como vimos la vez anterior, que donde se establezca una zona residencial, realmente haya casitas y no esté lleno de industrias. Lo mismo en el caso de zona comercial, que favorezca, digamos, el ordenamiento territorial para que haya comerciales y no haya, por ejemplo, una casa que de repente hay una vecina que le molesta que, no sé, por vivir en una avenida, por vivir en un lugar que está enfrente de un shopping, por tener en su vereda, digamos, un refugio o parada de colectivo, no sé, que se sienta perjudicada por el entorno en donde está situada. Obviamente puede pasar que quizás una casa del tipo colonial, una casa que está emplazada hace muchos años, es más, mucho más antes que el crecimiento de la ciudad, bueno, puede ser que esté descolocado dentro del, con su entorno, pero bueno, en lo preferible lo que se hace es, mediante las acciones y las directrices que establece un código de planeamiento, que es propio de cada municipio, eh, regula el ordenamiento territorial. Así que vamos, recuerdan que la unidad mínima, ¿sí? La unidad mínima de, digamos, de un territorio lo definíamos como una parcela, ¿sí? Parcela o predio. ¿Recuerdan que habíamos hablado dentro de la eh, clasificación geográfica política de un territorio y que hablamos de la nomenclatura catastral, en donde dividimos en provincias, municipios, partidos o departamentos, y después seguimos con las circunscripciones, secciones, chacras, fracciones, llegando a lo que todos conocemos como manzana, y dentro de las manzanas a las parcelas. ¿Sí? Entonces, vean lo siguiente, este es un recordatorio. A ver, voy a marcar con el lapicito. Bien, la parcela está definida por qué ejes. Los ejes que están de color de trazo y punto, ¿sí? Color azul, ¿sí? Este vendría a ser un eje, este vendría a ser otro eje, este es el otro eje, y por último, este es el otro eje. ¿Sí? Esos cuatro ejes, o pueden ser más ejes, me van a definir una parcela. Pero tengan en cuenta que la línea imaginaria que me divide la parcela respecto de la vía pública se denomina como, si alguien recuerda, esta que estoy Línea marcando acá. municipal. Bien, línea municipal, o también es denominada línea oficial. Así que acá les dejo la doble denominación de todo para que lo tengan en cuenta. En algunos casos, como la línea municipal es una línea, ¿sí? Está referenciada como línea, se suele dibujar de trazo lleno, ¿sí?
pero también puede ser dibujada de trazo y punto o de línea punteada, como ustedes gusten. Después, los ejes medianeros, tenemos dos ejes medianeros laterales, ¿sí? Y un eje medianero eh, trasero. ¿Cómo le dicen a este eje medianero? De la parte de atrás, ¿sí? Entonces, esos ejes medianeros van a ser las divisiones imaginarias entre los distintos predios o las distintas parcelas. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Ok. Bueno, acá le dejo la otra nomenclatura o la otra forma de llamar eje medianero, que es LDP o línea divisoria de predios, ¿sí? O también denominada línea divisoria de parcelas. Y vean lo que está el recuadro o el rectángulo de color naranja, ¿sí? Que me forma mi edificio, es decir, todo esto que está acá es mi edificio. Y ven que hay una serie de líneas, ¿sí? En este caso tenemos la línea de retiro de fondo, o también denominada línea de frente interno, que es la línea imaginaria que está acá, que es el límite, digamos, del lado de atrás, del lado trasero, del fondo, que me va a definir el límite de mi edificación. Después tenemos esta línea de frente, que es denominada línea de edificación o línea de frente, o perdón, línea de retiro de frente, y es la que me va a dar en algunos casos un retiro de la vivienda respecto de la línea oficial o la línea municipal. Obviamente, no en todos los casos hay que cumplir con un retiro de frente, sino que esto es más habitual en las zonas residenciales, donde hay que, por ejemplo, tener un retiro de frente de la casa de unos 3 metros. Obviamente en zonas comerciales, por lo general, y en la gran mayoría de los casos, no existen las líneas de retiro de frente. ¿Sí? Por lo general, en zonas netamente comerciales o en zonas residenciales de alta densidad o en poblaciones o barrios que son antiguos, la línea de edificación corresponde con la línea oficial o línea medianera. Obviamente nosotros no podemos, digamos, estar en la vía pública con la edificación. Más allá de que hay algunas excepciones que después vamos a ver, que es, por ejemplo, en el caso de balcones o el caso de plantas superiores que quizás podemos invadir un poco la vía pública. Después tenemos otros retiros que en el caso de terrenos que son muy anchos, quizás de 12 metros, de 15 o de 20 metros, hay que realizar lo que se denominan los retiros laterales. Y estas que marqué acá son las líneas de retiro lateral. ¿Sí? ¿Alguna duda de este terreno y de todas sus líneas? ¿Sí? No, profe, no, ninguna duda. No. Vamos para Profe, adelante. Sí, adelante. vos dijiste que en las zonas comerciales generalmente no hay línea de edificación. Eso es porque los No hay comercios se línea de encuentran... retiro de frente. Ah, esa. Sí. La Eso línea es de porque... edificación va a corresponderse con la línea oficial. Es decir, que el edificio va a estar hasta acá. ¿Sí? Ah, ok, está bien. Mira, vamos a hacer un mejor ejemplo. Voy a agarrar el edificio y te lo voy a poner ahí. ¿Sí? Entonces, esta línea que pasa a estar acá se llama solamente línea de edificación.
¿sí? Y va a corresponderse con la línea oficial o línea municipal, ¿sí? Voy a ir para atrás, así no se me genera ningún problema. Y vamos a continuar. La ¿Alguna línea de otra? edificación respecto de la línea oficial debe tener alguna distancia predeterminada. En algunos Eh, lugares, el código de planeamiento urbano sí te va a determinar un apartamiento de la línea de edificación que vendría a ser a corresponderse al retiro del frente. Que vendría a ser, por ejemplo, en algunos lados te dice, bueno, la línea de edificación va a estar distanciada o va a estar adentrada en el terreno respecto de la línea municipal 3 metros. ¿Sí? Entonces, a partir de 3 metros empiezas a construir. En algunos casos no te dice nada. Eh, obviamente, esto depende de el lugar de emplazamiento de mi terreno, el lugar sí, donde sí, está de lo ubicado que mi terreno. necesites que pase en el lugar. Si necesitas tránsito, la vas a dejar. Exactamente, sí. Y después también, por ejemplo, a veces por cuestiones de proyecto y diseño arquitectónico, capaz que vos podés realizar tu edificación sobre línea municipal, pero bueno, por alguna cuestión arquitectónica o de asoleamiento o por, no sé, algún criterio del comitente. Uy, me apareció conexión inestable, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó bien? Sí, se escucha. Ah, bueno. Les decía que por alguna cuestión de diseño o requerimiento del comitente, por más que eh, el código de planeamiento urbano me permita construir sobre línea municipal, bueno, el cliente decide tener un retiro, ¿sí? Quizás porque quiere, bueno, nos dice, bueno, yo quiero tener una cochera interna, hablo como si fuese un cliente, un comitente, y me dice, bueno, yo quiero tener un espacio interior para que el auto lo guarde, ¿sí? O lo coloque en el interior de mi predio, en el interior de mi parcela, eh, y tengo un espacio suficiente para poder colocarlo, ¿sí? Un ejemplo les doy. Entonces, muchas veces, por más que el código nos diga, bueno, ustedes están permitidos empezar a edificar sobre línea municipal, a veces hay otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones externas, ¿sí? Obviamente, eh, yo tengo que cumplir la norma. Entonces, si la norma me dice que puede edificar en línea municipal y edifico adentro, separado, no hay ningún problema. Pero si la norma me dice tiene que cumplir con un retiro de frente y yo quiero edificar en línea municipal, ahí no puedo cumplimentar la norma. Entonces lo que tengo que hacer es cumplimentar la norma, ¿sí? Por más que existe una voluntad del comitente de, de querer edificar adelante, si la norma Yo lo escucho cortado. Ahora sí se cortó. ¿hasta qué parte? No sé hasta qué parte se cortó, pero Cuando arrancó a decir, sí o sí hay que cumplimentar con la norma y que uno puede construir separado si la norma... La otra está. hola, hola, hola. Ahí volví. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Ahí volví. Bueno, vamos a continuar. Tuvimos una pequeña problemática con internet, pero bueno. Eh, ¿Se entendió acá? No sé si se cortó o se entendió. Lo que sí les decía que, por ejemplo, en algunos lugares, o depende de la zona donde se encuentre nuestra parcela, el edificio puede estar ubicado sobre línea municipal o debiera de tener un retiro de frente. ¿Sí? ¿Seguimos? Profe, una consulta. Sí. Si está sobre la línea municipal,
no tiene línea de retiro de frente. Y no. Ah, listo, ok. Perfecto. Bien. Entonces, nosotros, ¿por qué en una parcela, ¿sí? Tenemos en una parcela que está definida por las líneas punteadas, tenemos un edificio? ¿Y por qué suponen ustedes, o por qué piensan ustedes que el código de planeamiento urbano en función del lugar donde se sitúe mi parcela me va a definir si tiene que tener retiros o no? ¿Por qué se imaginan ustedes? Para generar espacios libres y mejorar la iluminación y ventilación natural. Bien, bien, para tener espacios que conformen, ¿sí? El espacio urbano, digamos, valga la redundancia, pero recuerdan que habíamos visto el espacio urbano interior o privado que me va a servir para que todos los locales tengan el asoleamiento, la iluminación y la ventilación necesaria para que se puedan cumplimentar bien todas las actividades en cada uno de los locales del interior de la vivienda. Entonces, por lo general es medio raro hablar de un espacio lateral. Muchas veces el espacio del frente, ¿sí? No está dado, y el que sí hay que respetar y que figura siempre es lo que vendría a ser el espacio de fondo, ¿sí? El espacio urbano de fondo interior, que me va a conformar lo que se denomina el espacio libre de manzana o centro de manzana. ¿Se entiende? Profe, No entendí. Sí. ¿Cómo? Que no entendí lo último que dijo. Bueno, les decía que ustedes tienen una parcela, tienen un edificio, ¿sí? En terrenos que sean muy anchos, el código por lo general les puede decir que deben cumplir con retiros laterales para formar un espacio lateral de manzana. En algunos lugares también hay que cumplir con un retiro de frente para tener un espacio urbano de frente, y que pues pueden no estar, digamos. No son tan comunes tener tantos retiros tanto al frente como en los costados. Lo que sí es común en casi todas las áreas es tener el retiro de fondo para formar lo que se denomina el centro libre de manzana. ¿Se entendió ahora? profe, Sí. Adelante. le quería preguntar, porque mayormente ese espacio urbano en los edificios son estacionamientos, vendrían a ser, ¿no? Y pueden ser aprovechados como estacionamiento. Exactamente. O sea, no hay ningún tipo de problema que se aproveche como un estacionamiento, digo. No, 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 no. O sí tiene que ser un espacio. No, ¿Qué bien, sería el respiro de la manzana, vendría a ser? sí, exactamente. Ahí hay una buena pregunta en donde decís, bueno, pero el espacio urbano, el espacio verde que estoy marcando, tiene que ser de tierra, tiene que ser de pasto. Esa es lo que vos me decís. Puede ser de Claro. cemento. Bueno, eso es una muy buena No, no pregunta. debería ser un sector cerrado. Sí, exactamente. Es una buena pregunta porque hoy en día eh, la gran mayoría de los códigos de planeamiento urbano se están dando cuenta que en los lugares donde figura el espacio urbano interior lo utilizan por lo general para estacionamiento. Y no contribuimos mucho a la parte medioambiental de una determinada zona. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, la modificación que está dada, por ejemplo, en Almirante Brón o Esteban Echeverría, no tengo mucho noción ahora puntualmente de Avellaneda,
Pero lo que se está haciendo es, bueno, ustedes tienen que, en el caso de tener espacios libres que son para estacionamiento o son de cemento, ¿sí? De hormigón, por ejemplo, son superficies impermeables. Bueno, en el caso de lluvia, eso genera una problemática y debiera de tener alguna suerte de reservorio de agua o algún elemento que ayude a que el agua se absorba, ¿sí? Y no se vaya directamente a la vía pública y genere las inundaciones, ¿sí? Entonces, más adelante, conforme pasen los años, van a ver que, digamos, todo lo que llueve, ¿sí? Dentro del ciclo hidrológico del agua, todo lo que llueve es retenido, parte es retenida en los árboles, parte es retenida en algún pozo de presión que haya en el terreno, parte es absorbida por las tierras o los terrenos absorbentes, y una parte es escurrida superficialmente y es la que me va a ser conducida por las cañerías pluviales hacia las calles y de las calles hacia el sistema o red pluvial, ¿sí? Entonces, esto se está generando, al igual que, por ejemplo, tener techos verdes. Esto es una mejora desde el punto de vista ambiental en los lugares donde hay solo cemento. Bien, a ver acá en el chat había una... Fabián Vázquez dice que los edificios que están al lado del hospital de Wilde son así. Bueno, ahí tenés algunos ejemplos, y es más, no tuve tiempo de preparar ejemplos de imágenes reales, pero si ustedes se ponen a ver alguna imagen de Google Earth o de Google Maps o del Street View, van a ver que sí, hay lugares donde quizás en los complejos habitacionales, de repente hay una torre y todo alrededor de la torre hay todos espacios verdes o espacios libres, ¿sí? Entonces la finalidad de nuestro espacio urbano interior, por ejemplo, sirve para que los locales, por ejemplo, de primera categoría, que después vamos a ver que corresponden, por ejemplo, a dormitorios, a comedores, a living, son lugares que debieran de ser bien asoleados y bien ventilados de forma natural. ¿Para qué? Para evitar enfermedades, para evitar acumulación de aires viciados, para que haya renovaciones naturales del aire y sean ambientes iluminados y ventilados naturalmente. Entonces, el hecho de tener todo el espacio alrededor hace que mi edificio pueda tener, por ejemplo, ventanitas en los costados, en la parte de atrás, adelante, que iluminen y ventilen al espacio urbano. Y bien, acá lo que dice el centro libre de manzana o espacio libre de manzana es lo que también se denomina pulmón de manzana. Si acá, como dice Osvaldo Pérez, gracias por la aclaración, es el pulmón de manzana. Y acá lo que le dibujo es una parcela. Y en este caso, en esta parcela está edificado en la superficie que está pintada de color naranja, quedando libre esta parte de atrás. Y obviamente la sumatoria de todas las parcelas, ¿sí? Todas las parcelas que están en este terreno, me van a generar lo que vendría a ser el pulmón de la manzana. Bien, acá, bien la pregunta de qué son locales. Eso lo vamos a ver inclusive mejor y en detalle en la clase que viene, pero básicamente para que tengas una idea, un local de una vivienda no es el local comercial, o mejor dicho, un local de un edificio comprende cada una de las habitaciones, cada uno de los, eh, digamos, se lo denomina local a la cocina, el local cocina, el local habitación, el local living, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser un local. Y además tenés un local comercial.
No sé si se entendió. Es una palabra general que sirve para determinar De vivienda. un lugar, ¿sí? Bien, Facundo no entendió lo del centro libre de manzana. ¿Recordás que la vez anterior también, la clase anterior también habíamos visto de que tenemos que formar, digamos, en todas las manzanas lo que se denominan los pulmones de manzana y la parte central libre, ¿para qué? Para que se genere que los locales de los edificios o eh, los edificios tengan iluminación y ventilación. Entonces es un espacio libre, un espacio que sirve para que no se edifique, digamos. No sé si se entiende. Vamos a ir para atrás y voy a mostrar una imagen que vimos en la clase anterior, que es esta de acá. Esto que está acá, ¿sí? Este vendría a ser una volumetría de una manzana con un montón de edificios. Entonces, esto que está acá, en el interior, es el centro libre de manzana o pulmón de manzana. Y fíjate qué interesante porque en el caso de tener el sol acá, se pueden iluminar y ventilar de forma natural todos los edificios en la parte de atrás. ¿Se entiende? Volvamos para adelante. Entonces, ahora vamos a ver cómo logramos que se cumpla, que exista obviamente este centro libre de manzana o pulmón de manzana. Es un caso teórico, no es tan cuadradito, sino que algunas casas van a estar acá, otras van a estar acá, otras van a estar acá, y bueno, más o menos se va a formar, ¿sí?, el pulmón de la manzana, que no necesariamente tiene que ser cuadrado como figura en esa planta. ¿Y cómo se logra esto? Con los retiros que me va a definir el código de planeamiento urbano de cada municipio, que son todos estos retiros que les acabo de marcar acá. Bien, acá está la definición de pulmón de manzana o espacio o centro libre de manzana, que es el espacio integral conformado por las partes que ceden cada una de las parcelas de la manzana y que no podrán ser ocupados con ningún volumen edificado. Bueno, acá Fabián también menciona otro ejemplito, el centro libre es como el Fuerte Apache que tiene una cancha de fútbol. Bueno, se puede aprovechar y en ese caso vendría a ser como un patio interno de un montón de edificios, ¿sí? Pero en este caso está formado por todos los terrenitos de todas las parcelas que no pueden ser ocupados con volúmenes edificables. Pero ustedes me pueden decir, pero en nuestra casa tenemos quincho y el quincho está ubicado en el fondo. Y bueno, en algunos lugares, con algunos, el quincho puede ser un local que no es habitado, que no recuerdo si es de cuarta o quinta categoría, pero capaz que la norma en ese lugar, bueno, te permite construir. Bien, ¿alguna consulta más? No, profe. Bueno, acá en estas perspectivas pueden ver un edificio, una volumetría de un edificio, y vean lo siguiente, acá tenemos la línea oficial o la línea municipal, la línea de edificación, es decir, que respetamos un retiro de frente, ¿sí? Un retiro de frente, y vean que acá tenemos la línea de fondo, ¿sí? Entonces acá tenemos la Una línea de consulta. retiro de fondo. Entonces todo esto no está edificado y todo esto me va a proporcionar un espacio para el pulmón de manzana. ¿Sí? Adelante. Profe, ¿Sí? una consulta. La línea oficial, ¿no tendría que ser hasta la vereda? No, la línea oficial es la línea municipal. Vos obviamente vas a tener vereda más calzada. Ah, Sí, acá tenés. Mirá.
Mirá qué interesante. En realidad es un poco confuso este grafiquito, pero el que sirve es el que habíamos visto la semana pasada. Acá. ¿Recuerdan esto? Profe, se le tildó. Oh. Bueno, tengan paciencia. Ahí Ahí se ve. ¿se ve la manzana? Bien, esta línea que está acá y esta línea que está acá corresponden a las líneas municipales o líneas oficiales, ¿sí? Sí. Entonces vas a tener la vía pública, que vendría a ser la calle, va a tener una vereda, una calzada y una vereda. ¿Sí? O sea, simplemente la vereda se la nombra como vereda, ninguna línea rara. Exactamente. Sí, Listo, está bien. obviamente la vereda está acá abajo. Claro, claro. Bueno, después voy a hacer una cosa, ¿sí? Acá este grafiquito lo voy a arreglar, porque acá en teoría tenemos la línea oficial, perdón, tenemos la línea oficial frentista. Esto no es ancho de acera, sino que es ancho de calle, ¿sí? Esta es la calzada, La línea la vereda, oficial y esta es la vereda. es desde la vereda de la construcción hasta la vereda del frente de la otra construcción, ¿será? ¿Sí? Desde acá hasta acá. Si tenemos vereda, calzada, vereda. ¿Sí? Ok. La línea oficial es la línea municipal. Pasa que en la ciudad de Buenos Aires, en vez de decirle línea municipal, le dicen línea oficial. Y por eso, en esta clase, como ya estaban familiarizados a lo que les dije la semana pasada, bueno, les agrego este nuevo término, ¿sí? Un poco para marearlos, pero no. La realidad es que ustedes tienen que saber todas las terminologías que estén en todos los municipios, incluido Ciudad de Buenos Aires. Bien, acá, ¿se entiende este gráfico que está a la derecha, la perspectiva que está a la derecha? Donde tenemos un edificio de esquina, donde tenemos la línea oficial o la línea municipal, la línea oficial de esquina o la línea municipal de la esquina, donde forma la ochava, y vean qué es lo que pasa en las plantas sucesivas. En planta baja respeta la línea municipal, respeta la ochava. Y en las plantas superiores respeta la ochava. No, No. tendrá una especie de altura para la visualización de los coches y todo eso que vienen por la calzada. Exactamente. Bueno, estas son algunas cuestiones que en algunas zonificaciones permite el código de planeamiento. Y ustedes si ven algún edificio es bastante común esto, donde en la esquina se ve la ochava, pero después los pisos Sí, hasta por superiores, ahí hay un balcón. Por ahí y continúa en un balcón, una construcción arriba. sí, Pero está la ochava en la vereda. exactamente, la ochava está en planta baja. Y esto es porque muchas veces definir un local en el interior de un edificio, no sé, una cocina, un living, un comedor, que tenga formas de ochava, a veces se dificulta para colocar los muebles. Entonces se coloca en forma recta. Bien, acá Mariano Gabriel Rosa tiene una consulta acerca de la ochava a 45 grados o es arbitrario. Mirá, en la gran mayoría de los casos, la ochava es de 45 grados. Eso no quita que haya una excepción a la regla, porque, a ver, tiene que ver también con la perpendicularidad de las calles. Pero vos, por ejemplo, si tenés calles que no son perpendiculares, ¿sí? Vas a tener alguna manzana que tenga alguna, algún ángulo entre calles que sea distinto a 90 grados. Entonces ahí se dificulta, por ejemplo, tener ochavas a 45. ¿Se entiende? Tendrá que ser más cerrado el ángulo entonces. Sí, por ejemplo, en un terreno de esquina triangular, capaz que la ochava es, no sé, recta o es distinta, digamos. Entonces ahí cambia.
Y es más, seguramente haya en algún municipio una esquina sin ochava. Seguramente, y algún día lo detectaremos, pero por lo general se trata de respetar la línea de ochava. Bueno, continuamos con algunas definiciones. En este caso tenemos edificio. Todos saben lo que es un edificio, ¿sí? Así que esto es un poco a título informativo. Es aquella estructura espacial fijada al suelo de forma permanente, que es diseñada y construida para permitir desarrollo de distintas actividades. Las actividades pueden ser, a ver, residenciales, o puede ser el destino residencial, o el destino del edificio puede ser una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, un local comercial, una industria, un estudio de ingenieros, o lo que fuere, ¿sí? Después, el edificio entre medianeras es aquella estructura edilicia, aquel edificio que se extiende sus plantas hasta los ejes divisoria de parcela o hasta los ejes medianeros. El edificio de perímetro libre es aquel que está retirado de los ejes divisoria de parcela o ejes medianeros y no se apoyan en las medianeras, es decir, que tienen lo que vendría a ser un espacio urbano interior lateral, o tienen retiros laterales, ¿sí? De edificación. Acá, por Profe, ejemplo, ese vemos, último, sí, no iba a decir que ese edificio de perímetro libre no lo entendí. es aquel que tiene, vos tenés las líneas municipales, o vos tenés las líneas divisorias de parcelas entre una y otra. Bueno, vos edificio lo colocás en el medio. Te lo voy a poner, hice un ejemplito para después. A ver, acá. Suponga que esta es una vista del frente de una cuadra, ¿sí? Entonces, este es el edificio. El caso 1, ¿lo entienden? Es un edificio que está entre líneas Medianera. municipales, ¿sí? El edificio 2 está separado de las líneas municipales, por lo tanto, podemos decir que es un edificio de perímetro libre. ¿Se entiende? Tiene separación acá, y obviamente tiene que tener separación en la parte de atrás, y en la parte de adelante ya tenemos la calle, así que está separado de cualquier otra edificación. El edificio 3, ¿cómo puede ser denominado? ¿Qué imaginan ustedes? Y pegado a un eje medianero. Bien, o también denominado edificio de perímetro semilibre. ¿Sí? Claro, la mitad hay un perímetro libre y otro perímetro no. Exactamente, exactamente. Bueno, el caso 4 no lo marqué porque también es igual de caso 1, que corresponde a un edificio entre medianeras. ¿Sí? Bueno, ahora vean lo que está esto acá. ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, pero ese edificio está... a ver, estoy leyendo el chat. Daphne me pregunta, si no tiene ningún tipo de separación a los costados, ¿tiene que tener un espacio atrás sí o sí? En realidad, como bien habíamos dicho anteriormente, tenemos que cumplimentar con los retiros que son obligatorios y que dependen de cada zona. Por lo general, sí, en la parte de atrás hay que cumplimentar con un retiro de fondo para poder formar el pulmón de manzana. Y eso ahora vamos a ver unas formulitas que estipula el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Avellaneda, en donde nos dice de cuánto tiene que ser ese retiro. Pero todo esto que estoy marcando acá, ustedes tienen que ir al Código de Planeamiento Urbano o tienen que ir a la Dirección de Planeamiento Urbano y Obras Particulares de cada municipio donde hagan un proyecto, y tienen que pedir los denominados parámetros urbanísticos. Y ahí les va a decir que, por ejemplo, el retiro de fondo corresponde, no sé, a la longitud del terreno más larga, menos un valor que puede ser, no sé, 30 metros, dividido 2, o dividido, no sé, 10. Entonces ahí les dice, si su terreno necesita
un retiro de 10 metros, de 5, de 2 o de 1, o directamente la fórmula le da un valor negativo o le da igual a 0. Entonces, en ese caso, el Código de Planeamiento Urbano, con sus parámetros urbanísticos, está diciendo que, bueno, no es necesario el retiro de fondo. Porque quizás es un terreno chico, o un terreno de esquina o anteesquina, que está en una zona donde no es necesario formar el pulmón de manzana. Donde vamos a ver un ejemplo. Perdón, Por ejemplo, acá. Vean esto. ¿Recuerdan esto que vimos en la clase anterior? Sí, profe. Bien, vean lo que es el terreno este de anteesquina. Si yo les digo que el pulmón de manzana es este. ¿Sí? Quizás por las dimensiones de este terreno pueda no ser necesario cumplimentar con un retiro de fondo. Pero es por las dimensiones del terreno y va a depender de la fórmula que me dé el parámetro urbanístico de retiro de fondo del municipio en donde hago el proyecto. ¿Sí? Voy para adelante. Bien, continuemos. Acá lo que ven es el eje de la calle. Acá vemos media calzada, la vereda y el edificio que está ubicado sobre línea oficial o línea municipal. ¿Sí? Y acá tenemos una línea nueva. Tenemos la línea de frente interno de retiro de fondo, la línea interior de basamento y el eje divisorio de parcero o el eje medianero. Y acá lo que podemos ver es que el basamento de un edificio puede inclusive invadir una parte del pulmón de manzana. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué es el basamento de un edificio? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bien, 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 bien. Bueno, acá les dejo la definición. El basamento es aquella parte de un edificio de perímetro libre o semilibre construido sobre el nivel de terreno natural que permite recomponer la escala peatonal sobre la cual se asientan los volúmenes elevados retirados de los ejes medianeros. ¿Se me cortó la conexión o me apareció ahí conexión inestable? No sé si se entendió. Sí, se cortó un poco. Igual, Bueno, supongo igual que les acabo de leer esta definición de basamento. Entonces, ¿para qué me sirve el basamento de un edificio? Sirve para recomponer la escala peatonal. Vean lo siguiente. Es mejor con este grafiquito de acá. Esto, imaginen que esta es una vista de las fachadas de una cuadra. ¿Sí? Y de repente tenemos en esta fachada casas bajas, ¿sí? O casas o de un piso. ¿Sí? Y de repente quiero construir un edificio. Bueno, esta parte que está acá es el basamento del edificio. Y sirve para que el edificio tenga algún equilibrio, digamos, sea comparable o sea armonioso respecto a las distintas casas que tenemos acá. ¿Se entiende? Y no que, por ejemplo, en la vereda de repente vemos que tenemos toda casita y de repente una mega torre, no sé, de 30 pisos. Entonces, por lo general, el edificio está retirado y tiene todo un basamento para poder tener la escala peatonal. ¿Se entiende? ¿Se cortó? no. Ok. Ahí Agustín pregunta si ya pasamos lista. Ahora en un ratito les paso el formulario de asistencia. Entonces, eso es lo que vendría a ser el basamento del edificio, ¿sí? Que en algunos casos, para que el código de planeamiento urbano nos va a definir, bueno, la altura máxima del basamento, o puede ser de 1 o 2 niveles, o puede ser de 6 metros, o lo que fuere.
¿sí? Entonces es como un bloque más alargado que está en la primera parte del edificio, en la planta baja. Después tenemos lo que es planta libre, y es aquella planta del edificio que por sus características permite la intercomunicación con el espacio urbano. Donde, por ejemplo, tenemos planta libre en un edificio, en la planta baja. ¿Sí? Acá se puede ver esta imagen. Yo más que nada les pregunto por temor a que se me haya cortado internet. Sí, se ve. Bien, se ve que esta es el nivel de terreno natural o el nivel de planta baja, y esto que está acá es la planta libre. Y esto que estamos marcando acá, ¿qué es? Ese es el núcleo de ascensores y cajas de escaleras. Entonces, el resto del edificio, esto vendría a ser el hall de un edificio, que muchas veces, si ustedes respetan en el proyecto o en el de diseño de su edificio algunas consideraciones que lo estipula el Código de Planeamiento Urbano del municipio en donde hacen la obra, si hacen, por ejemplo, planta baja libre, no se va a computar como superficie para la construcción total. Y eso me va a generar un premio, lo que se denomina, o un ahorro en impuestos de derechos de construcción, o un ahorro en metros cuadrados, que por ejemplo, cuando ustedes construyen un edificio, ustedes van a tener zonas comunes a todas las viviendas y zonas propias de cada vivienda, ¿sí? Superficies propias de cada vivienda. ¿Cuál es la superficie que se vende? ¿Sí? Tenemos un edificio de 20 departamentos. La superficie de vivienda. Bien, la superficie de vivienda. Entonces, no es tan conveniente que las áreas comunes sean tan grandes. ¿Por qué? Porque se encarece el costo o el metro cuadrado de la vivienda. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener quizás planta baja libre, en donde tenemos solamente un hall, una recepción o directamente una caja de ascensores o caja de escaleras o núcleo de ascensores, no se computa en la superficie total del edificio y eso nos da un premio, por ejemplo, para colocar más departamentos o para construir mayor cantidad de metros cuadrados. ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo, profe? No sé desde qué parte. ¿Desde el principio? Sí, porque más o menos no entendí cómo se reducen los costos. O sea, es como que tendría la parte o el hall de abajo libre y me convendría construir también ahí abajo algún otro departamento para aprovechar esos metros cuadrados, ¿o no No, entendí tenés bien? que construirlo arriba. Porque si no, si construís un departamento en la planta baja, ya no estás respetando la planta baja libre. Claro. Entonces, vos podés, por ejemplo, aumentarle un piso más a esta torre. O 2 pisos más. O tener, no sé, alguna dependencia más en la torre. ¿Qué Sí. es lo que quiere decir? Que si vos tenés plantas libres, ¿sí? Que por ejemplo en un edificio de viviendas que tiene varios pisos, por lo general en la planta baja, ¿qué vas a tener? El hall de acceso al edificio y, Recepción. y alguna Claro. recepción, o a veces no hay recepciones, directamente está el ascensor, el pasillo, la puerta que va a las cocheras y nada más. Entonces ahí tenés como una suerte de planta baja libre, ¿sí? Entonces, después empezás a tener en el primer piso, en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, no sé, por ejemplo, los distintos departamentos. Caso contrario es si yo tengo un basamento. En este caso, si un edificio con basamento no va a tener una planta baja libre porque es mucha superficie. Por lo general, los edificios con basamento tienen locales comerciales en su basamento. ¿Sí?
o alguna actividad, o ahí sí conviene colocar quizás un departamento en la planta baja o tratar de colocar espacios habitables y no espacios de servicio, que después vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos código de edificación, vamos a ver bien en detalle cuáles son los locales destinados al servicio, cuáles son los locales de primera, de segunda, de tercera y cuarta categoría, y vamos a empezar a hablar de las dimensiones mínimas de los locales que me define el código de edificación. Ok. Bien, ahora vamos a definir espacios. Tenemos espacio entre cuerpos de edificio, espacio lateral y espacio perimetral, que son básicamente, tengo un edificio, bueno, este es el espacio libre o entre cuerpos de edificio. A ver, si nosotros generamos un espacio que cumpla con las dimensiones mínimas, ¿qué me va a permitir? Tener, por ejemplo, habitaciones que puedan iluminar y ventilar a este espacio lateral, que vendría a ser el que nosotros vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Todo este espacio lateral. Estos son espacios libres. ¿No sería al revés, profe? ¿Esos espacios iluminarían las habitaciones? Sí, sí, son espacios donde puedo colocar Y locales que puedan ser aparte iluminados. circula aire. Bueno, puede hacer una ventana en una pared de medianera. No es medianera, porque está Por retirado. eso, Sí, al sí, dejar ese puedo- espacio, permitiría toda esa circulación en ese pasillo. y puedo colocar ventana, exactamente. Lo que no me permite el código de edificación es colocar locales de primera categoría que sean ventilados hacia las medianeras. Por lo general me permite colocar algún que otro ventiluz de baños, pero que no perjudique, digamos, que no necesite tanta iluminación y ventilación natural. Bien, después tenemos, bueno, todo lo que es espacio lateral y perimetral, es lo que hablamos anteriormente, y después tenemos un nuevo espacio, que es el espacio apendicular. Ahí Conrado Grosano habla sobre los ladrillos de vidrio. Bueno, los ladrillos de vidrio van a permitir, digamos, que de alguna forma ingrese algo de iluminación, pero no van a permitir la ventilación de los locales. Por lo general son decoraciones. Este es bastante interesante porque tenemos el espacio apendicular y es aquel espacio ubicado entre los paramentos de un mismo edificio, es decir, entre los muros de un mismo edificio, cumplimentando con la normativa correspondiente para el mismo y que está abierto al espacio urbano. Mucho no se entiende así la definición, si me pongo en el lugar de ustedes, así que es mejor verlo con un grafiquito. ¿Ven lo que está acá? Esto Sí, profe. Sí, profe. es lo que se denomina un espacio apendicular. ¿Sí? ¿Y ven esto que está acá, en planta? Sí. Sí. Bueno, es lo que se denomina espacio también apendicular o también se denomina patio interno, ¿sí? Patio interno del edificio. Y tiene que tener unas dimensiones mínimas para poder tener locales que ventilen al interior de los patios internos de edificio. ¿Se entiende? Son como formas que le damos al edificio en planta o en vista, son formas para poder tener lugares para ventilar. ¿Es obligatorio eso? Sí, ¿no? No, no es obligatorio, pero a veces por cuestiones de diseño o por querer incorporar muchos departamentos no te queda otra alternativa que empezar a formar patios internos. Porque si no, no vas a poder aprovechar bien toda la superficie edificable para poder construir muchos departamentos, por ejemplo. Los hospitales también tienen patios internos, los edificios de vivienda también tienen patios internos, no sé, hay un montón de edificios que pueden llegar a tener patios internos. Entonces, acá también vemos otro ejemplito. Si vean que estos son distintos volúmenes de un edificio y este es el patio interno. ¿Sí?
Entonces, este patio interno, después vamos a ver que tiene un lado mínimo a cumplimentarse, tiene una superficie mínima a cumplimentarse y tiene una altura mínima también, o una altura máxima, perdón, que si se respeta esa altura máxima, que va a depender de esta distancia D y de esta altura H, es decir, que permita el ingreso del rayo solar al interior del patio interno de tal manera que puedan ser iluminados y ventilados todos los locales que tengamos en nuestro edificio, podemos lograr, si cumplimos con las medidas mínimas que me estipula el Código de Planeamiento Urbano, podemos iluminar y ventilar locales de todas las categorías. ¿Sí? Que después vamos a ver cuáles son los distintos locales, pero como bien les dije, en el caso de un departamento, un edificio de vivienda, los locales vendrían a ser los dormitorios o habitaciones, o los baños, las cocinas, los comedores, el living, etc. ¿Sí? Bien, ahora vamos a adentrar en el Código de Planeamiento Urbano del municipio de Avellaneda. Y vean esto que está acá. ¿Qué se imaginan que es? Es el plano del partido de Avellaneda y está dividido por colorcitos. ¿Y qué se imaginan que corresponde cada uno de esos colorcitos? Las zonas Zonificaciones. comerciales, industriales y residenciales. Bien, bien. Los dos dijeron con distintas palabras lo mismo, así que está bien. Está diferenciando las distintas zonas, como bien habíamos visto, bueno, dónde corresponde la zona residencial, dónde corresponde la zona comercial, dónde corresponde la zona industrial, dónde corresponde las zonas de esparcimiento o de equipamiento y demás. ¿Sí? Entonces ahora les muestro este plano. Con este plano de zonificaciones vamos a trabajar en el trabajo práctico y van a tener que definir cuáles son los parámetros urbanísticos y cuáles son la cantidad de metros cuadrados totales que me va a permitir el código de planeamiento en función de la ubicación del terreno que tengamos. Entonces, para empezar, la normativa de zonificación, en el caso de Avellaneda, me define distritos residenciales con la letra R, central con la letra C, o que puede ser comercial, de equipamiento con la letra E e industrial con la letra I. Obviamente voy a tener residencial 1, residencial 2, R3, R4, que me van a definir, por ejemplo, distintas densidades de población, al igual que, y distintos parámetros urbanísticos, al igual que la zona central o la zona comercial puede llegar a tener un número comercial tipo 1 o C1, C2, C3, C4, y también me va a corresponder a distintos parámetros en función al lugar donde esté ubicado. Acá le dejo lo que define la norma. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe, perfecto. Bueno, buenísimo, que no se está cortando internet. Vemos lo que define la norma, el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Avellaneda. Las zonas residenciales es para preferentemente ubicar viviendas con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad y demás. La zona central es de uso predominantemente comercial, institucional, administrativo y cultural y de esparcimiento a escala de partido. Tengan en cuenta que cuando hablamos de comercial estamos hablando de locales del comercio, locales gastronómicos o demás. Institucional es donde, por ejemplo, estén ubicados los edificios de la administración pública, como ser la sede de la municipalidad, también por eso es administrativo, donde estén los tribunales de falta, donde estén las sedes de licencia, donde estén los hospitales, donde estén, en el caso de cultural, donde estén las escuelas o demás. ¿Sí? Después tenemos de equipamiento, son áreas dotadas de buena accesibilidad, donde se localizan los usos que sirven al conjunto urbano y o regional, y demás. Después vamos a ver bien en detalle a qué se refiere. Y
distrito industrial son aquellos lugares destinados a las industrias y servicios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el uso de un inmueble. ¿Qué es un inmueble? Me pueden decir ustedes. ¿Qué les parece que es un inmueble para ustedes? Una casa para mí. Una propiedad. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y qué es un mueble? De Lo guardo la contrario ropa. de inmueble, no sé qué me pueden decir. Algo creado para darle uso, profe. Sí, básicamente viene un poco viene de un concepto más general, digamos, donde un mueble es Y algo que mueble, algo como de traslado, ¿no? Puede ser. y algo de traslado, o puede ser un bien mueble, es algo que es perecedero, algo que se puede mover, algo que es de poca duración y demás, ¿sí? En cambio, un bien inmueble corresponde a un edificio, corresponde a una edificación, corresponde a una Algo que no se vivienda, mueve. algo que es inamovible. Entonces, es una definición que es, digamos, obviamente desde el punto de vista legal, capaz que tenga otra definición más acertada, pero bueno, el Código Civil también define a los bienes inmuebles y es bueno, es como si fuese una casa, digamos, es lo mismo, digamos. Tendría que ver bien a qué llama bien inmueble el Código Civil. Pero bueno, vamos para adelante. Como bien les decía, el uso de un inmueble es aquella función para la cual el edificio, instalación o estructura ha sido diseñada, construida y ocupada y utilizada o mantenida. Bueno, es la función, ¿sí? La función que puede ser predominante, la función complementaria, la función o el uso admitido o el uso no admitido. Esto me lo va a definir el Código de Planeamiento Urbano, ¿sí? En donde me va a decir, bueno, el uso predominante de los inmuebles, de las viviendas que querramos construir en un determinado sector, es de forma exclusiva, ¿sí? O de uso predominante. De uso complementario es el subsidiario del uso predominante. Y no se impone ninguna magnitud superficial. Bueno, esto es extraído del Código de Planeamiento Urbano. Tengan en cuenta que después vamos a ver algún extrato del código para que lo tengan en cuenta y van a ver que dice, bueno, predominantemente, capaz que vos tenés permitido construir una casa. Complementariamente, capaz que podés colocar un local comercial de hasta tantos metros cuadrados. Uso admitido es lo que sí permite el Código de Edificación y Planeamiento Urbano, y uso no admitido es aquel que no se puede implantar, ¿sí? Porque no es compatible con el carácter urbano pretendido para esa zonificación. Por ejemplo, como recuerdan que les dije que en un lugar donde haya muchas casas, de repente un vecino compra 4 terrenos juntos, demuele todas las casas y quiere construir ahí, no sé, un parque de diversiones. Bueno, capaz que no está permitido construirlo, por lo tanto su uso es no admitido. Bien, ahora vamos a los parámetros urbanísticos. Y el Código de Planeamiento Urbano me define estos que son los parámetros. ¿Y cuáles son? Por un lado tenemos el FOS, el FOT. El FOS es el factor de ocupación del suelo. El FOT es el factor de ocupación total de mi edificio. Me va a definir la densidad de población, que puede ser baja, media o alta. Me va a definir la altura máxima de mi edificio. Y me va a definir el espacio libre de manzana o el espacio urbano privado que debe tener la parcela.
Es decir, que me va a orientar sobre los retiros de frente, retiro de fondo, retiros laterales. Y obviamente todas estas disposiciones son propias de cada municipio. Y si se cumplen, hay premios, ¿sí? Esto es algo que puse yo, si se cumplen hay premios, y esto quiere decir que nos pueden dar permisos para construir más metros cuadrados. Por ejemplo, en un edificio de vivienda, bueno, colocar algún departamento más que va a servir para la venta, por ejemplo. Ahora vamos a definir cada uno de estos parámetros urbanísticos. Bien, por un lado tenemos el factor de ocupación del suelo. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Eso se tiene que cumplir siempre igual. Porque si no se cumple, no te tendrían que dejar construir, así. Sí, pero hay algunas cuestiones. Estos son los principales, ¿sí? Pero después hay algunos secundarios que te dicen, bueno, vos si construís, por ejemplo, tu subsuelo a media altura, ¿sí? La superficie del subsuelo no se computa en el FOS o en el FOT. Entonces ahí es donde empezás a tener premios. Obviamente uno tiene que ir a la dirección de obras particulares y a la dirección de planeamiento urbano de cada municipio y pedir como la reglamentación, pedir, bueno, cuáles son los premios. Porque en algunos lugares te dice, bueno, la altura máxima es, no sé, por ejemplo, 35 metros. Pero si vos a los últimos 3 niveles de tu edificio le generás un retiro de frente de 4 metros, puedes construir hasta los 40 metros en vez de los 35. ¿Se entiende esos premios cómo son? O sea, mis edificios, a los departamentos más altos, como que le saco frente, no entendí esa parte. No, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Suponte lo siguiente. Para que vos entiendas qué es un premio. Vamos a dibujar, esta es un nivel de piso y este es mi edificio, ¿sí? ¿Se entiende que es una vista de un edificio? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si al edificio le pones la planta baja libre, ¿sí? Es decir, que solamente vas a colocar la caja de ascensores y la caja de escaleras, te dice, bueno, como premio podés colocar un piso más. Pero vos decís, bueno, pero mi altura máxima es de 30 metros. Bueno, si vos retirás del frente 3 metros y subís, a partir de ahí podés construir un piso más. Entonces, a eso me refiero con los premios. Claro, sí, sí, ahí entendí. Igual, como son casos muy particulares, nosotros nos vamos a regir solamente con las consideraciones generales del Código de Planeamiento Urbano. Así que, de tal manera de solamente estudiar lo general. Obviamente, los desarrolladores inmobiliarios estudian bien hasta cada metro cuadrado aprovechable de cada premio y eso tratan de materializarlo en metros cuadrados de vivienda para poder vender quizás un departamento más. Pero bueno, tengan en cuenta. Igual sí, está bien la aclaración. Obviamente se tiene que cumplimentar todo. Todo, todo, todo. Pero por ejemplo, a ver, te doy otro ejemplo de premio. El FOS, que es el factor de ocupación del suelo, te dice, bueno, el 60% de la superficie de tu terreno, ¿sí? Puedes ocupar para un edificio en planta, ¿sí? Pero si vos ocupás el 40% en vez del 60%, un premio puede ser, bueno, te damos más metros cuadrados de construcción o puedes ganar un piso más o puedes hacer un subsuelo más. O puedes tener, no sé, un coche más o puedes inclusive aumentar la densidad en un tanto por ciento. ¿Sí? Los premios son para cumplir la norma e inclusive mejorarla. Eso es optativo, ¿no? Sí, El poder. sí, Ok, sí, ok. todo optativo. También depende del presupuesto que haya. Sí, obvio, obvio, obvio. Depende digamos, de las necesidades del proyecto. Entonces, vamos a definir en este caso, para el que no sepa, qué es el FOS
es el factor de ocupación del suelo y es el porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar. Y esto va a estar, vendría a ser el área proyectada en planta baja. Vamos a tomar como el FOS. Y el FOT, ¿sí?, es el factor de ocupación total y es el número asignado para cada zona que multiplicado por la superficie total de la parcela determine la superficie total edificable. Es decir, que me va a determinar, bueno, por ejemplo, la superficie de planta baja más el primero piso y el segundo y el tercero. Es decir, la superficie total y no solamente la de planta baja, que es la que me determina el FOS. Después tenemos otra que es la altura máxima, que la altura máxima va a depender del ancho de la calle. Vean que este cuadrito es muy sencillo. Hasta 14 metros, la altura máxima es 20 metros de altura. ¿Sí? Altura máxima. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico de arriba, que es un corte? Acá tenemos media calzada, la vereda, y planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Sí. Y este que está acá se entiende que es, tenemos línea oficial o línea municipal, este es un frente, este es el otro frente, el ancho de la calle, Profe, y tenemos, sí, adelante. eso siempre respecto a qué calle, porque si tengo un edificio en una esquina, ¿cómo me guío? En los casos de edificios en esquina, va a haber un apartado del Código de Planeamiento Urbano que te va a decir, bueno, en el caso de estar en una esquina, tome la esquina más de mayor ancho o tome la esquina de menor ancho. Eso va a estar estipulado en función de la zona donde vos estés. Pero el caso más general es un terreno que no está en esquina, ¿sí? Y es el ejemplo que estamos viendo acá. A ver, Mariano dice, donde da dos valores. Por ejemplo, de 14 a 18 metros, ¿significa que se puede edificar a una altura menor de 14 metros? No. No, a ver, Mariano, a ver si se entiende este cuadrito. En este caso, vos tenés un ancho de calle que puede estar entre 14 y 18 metros. Si tu ancho de calle está entre estos dos valores, este límite inferior y este límite superior, vos podés edificar hasta una altura de 30 metros. Ahí está, muy bien. Entonces, esto, recuerdo dónde podemos obtener el ancho de calle. ¿Cómo tengo el ancho de calle en el caso de que ustedes tengan un proyecto a futuro? ¿Dónde recuerdan que me definía el ancho de calle? Tengo que ir a Viendo medir la el plancheta. ¿Eh? No, viendo la plancheta de catastro. Bien, en la plancheta catastral me define todos los anchos de calle de los 4 lados de la manzana o de las distintas cuadras que contiene la manzana. Entonces ahí puedo definir, bueno, el ancho de calle es de tanto, entonces, bueno, ya tengo un parámetro urbanístico que va a ser la altura máxima. ¿Se entiende? Y acá les puedo decir, bueno, en el caso de tener 5 pisos, ¿qué altura voy a tener de un edificio? Cada piso, ¿qué altura tiene? Y si lo haces equitativo, es la altura máxima sobre 5. Supongan que cada piso lo proyecto con una altura Sobre 6. de 3 metros. ¿Sí? 3 metros. Si cada piso tiene 3 metros, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 Ah, claro, 6 por la planta baja, tenés razón. y 6. Entonces, la altura máxima total va a ser de 33 metros. No, No, 6 por 3, 18 metros. 18 metros. 18. Bien, ¿eh? Están atentos. Bien, después tienen otro parámetro urbanístico que es la densidad. Yo había hablado anteriormente acerca de la densidad y la densidad neta o también denominada densidad máxima
es el número máximo de personas que puede albergar una parcela y deberá multiplicarse la superficie por la densidad neta de la zona en que se encuentra ubicada la misma. Entonces esta es la formulita que está extraído del Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda, donde el número de habitantes es igual a la superficie por la densidad. ¿Sí? Es muy sencillo. Y eso me va a decir, bueno, que en mi parcela puedo tener, no sé, 10 habitantes, por ejemplo. Por último tengo un retiro, que este es en el caso un retiro de fondo. Vean que el retiro de fondo es simplemente la ecuación 1/2 por la longitud menos 26 metros. ¿Sí? Siendo, acá me faltó el planito, esta es mi parcela, este es mi L, y por ejemplo, si mide 30 metros, es 30 menos 26, es igual a 4, dividido 2, es igual a 2 metros de retiro de fondo. Así que vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver este ejemplo vamos a tomar 5 minutos de descanso, ¿sí? Así me busco un vaso de agua. Bueno, profe. Bien, vamos a continuar. Y previo a ver el ejemplo, les voy a mostrar el código de planeamiento urbano de Avellaneda. Voy a compartir la pantalla. No sé si se puede ver ahí. Sí, sí, profe, se ve. Sí, sí. Bueno, este es el código de planeamiento. Tiene algunas hojas. Voy a pasar un poquito más rápido. Vean lo siguiente. En este caso define las zonas por las avenidas principales, zonas residenciales y demás. Después van a ver que hay definiciones al principio del código de lo que es el tejido urbano, de lo que es el espacio urbano. Muchas de las definiciones que que vieron en la presentación son extraídas del Código de Planeamiento Urbano. ¿Qué es la vía pública? ¿Qué es una manzana? ¿Qué es el espacio libre de manzana? Espacio perpendicular, la altura máxima de edificación. Está bueno porque tiene bastantes definiciones que ustedes pueden releer, ¿sí? ¿Qué es el basamento? Y después, al final, tiene algunos grafiquitos que sirven para determinar la altura máxima. Vean acá la densidad poblacional, hasta cuántos habitantes corresponde la baja densidad, o la alta o la media. El espacio urbano está formado por todo lo que dijimos nosotros. Acá está la fórmula para el cálculo de el fondo de espacio urbano. Ahí pueden ver, esta es la parcela, lo que está marcado en celeste es el edificio, y lo que está enmarcado en color blanco va a ser el espacio de fondo libre, el espacio de fondo. Algunas fórmulas para terrenos en esquina, algunas cuestiones que tienen que ver con el FOS, las áreas descubiertas. Acá les va a explicar un montón de cuestiones que no se van a computar en el FOS y en el FOT. Las alturas edificables. Este es el cuadrito que habíamos visto hace un ratito. Acá está el ejemplo. El plano límite de edificación. El enrasamiento de un edificio. O sea, hay distintos grafiquitos que están bastante buenos. Algunas cuestiones que tienen que ver con la esquina. Alguien que me había preguntado, que son casos particulares. Los patios interiores. Obviamente hay un montón de fórmulas más de las que les mostré en la presentación, en donde vimos un pequeño resumen de las fórmulas más generales, pero acá pueden ver distintas cuestiones que les va a servir al momento de proyectar algún edificio en la ciudad de Avellaneda.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Se ve? Sí, Hola. profesor. Ah, bueno. Acá está el ejemplo del basamento, ven que está la torre, el basamento, los balcones. Y después al final, voy a ir al final. Acá están los locales, la clasificación de locales del Código de Planeamiento Urbano. Vean que locales de primera categoría son de habitación y trabajo, son dormitorios, estar, comedor, comedor diario, cocina, antecocina, biblioteca, estudio, consultorio, escritorio y demás. Los de segunda categoría, ¿a qué corresponde? Tercera, cuarta y quinta. Y nada más. Ah, vean esto, qué interesante. Premios. ¿Vieron con lo que les dije recién? Entonces, sobre los valores máximos de los parámetros fijados por la presente normativa, para cada distrito o área en particular se establecerán incrementos o premios según la normativa vigente, que eso hay que verlo. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito? Yo después les voy a agregar el código de planeamiento urbano de la ciudad de Avellaneda para que lo lean y se interioricen. Por otro lado, les voy a mostrar el detalle de Se cada... escucha cortado, profe. A ver. ¿Ahí se escucha bien? Esperen que voy a... No, profe, estoy escuchando cortado. Momento se corta y por momento se escucha bien. Un segundito. A ver. Bueno, acá vemos este segundo archivo el detalle de las zonificaciones. Acá vean para el distrito central, está ubicado entre todas estas calles o avenidas principales. Acá tenemos los distritos de equipamiento. Primero identifica los polígonos que corresponden a cada una de las zonificaciones que va a estar dada por las distintas calles, ¿sí? Entonces, después de eso me va a definir, voy a ir más adelante, los distritos residenciales. Vean que está el R11, R12, R13, los distritos R2, R21, R22, R23, R24, R25. Perdón, voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, me está faltando una hojita que me dice bien cuáles son los parámetros urbanísticos de cada zona. A ver, aguarden un cachito. ¿Se ve bien ahí la carpeta? Sí, sí, profe, se ve bien. Y ahora el plano se ve. Ahí abrió un plano. No, se ve chiquito a la derecha, puede ser. Sí, se ve una miniatura a la derecha. Bueno, vamos a abrirlo. ¿Ahora se ve el plano? Sí, sí. Bien, este es el Ahí plano se que ve. le vamos a dar a ustedes, que obviamente el plano me va a identificar, por ejemplo, acá está la zona residencial R31, donde están numeradas todas las manzanas del distrito y donde vamos a ver los parámetros urbanísticos de cada zona según le corresponde, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir esto. El plano también se los voy a mandar. Así voy a volver a compartir pantalla y vean lo siguiente. ¿Todos ven acá el distrito C1? Sí, profe, se ve. Bueno, este es un extracto del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Avellaneda. Vean que la descripción del C1 a qué corresponde, cuál es el uso predominante, vean que es comercios minoristas, equipamiento institucional, cultural, esparcimiento y cocheras, cuál es el uso complementario y cuál es el uso no admitido. Vean, velatorios y establecimientos industriales no se pueden construir en
en el distrito C1, en la zonificación C1 del Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda. Y vean los parámetros que me dicen. El FOS máximo es el 60% de la parcela. El FOT es 2,5 si el uso es residencial y 3 si el uso es comercial, administrativo o demás. ¿Se entiende? Ven que define un FOT distinto o mayor si en una zona, un distrito C1, en vez de hacer una vivienda, hacemos un uso netamente comercial. Me permite aumentar la cantidad de metros cuadrados a construir. Vean que en el caso de densidad neta poblacional, para uso residencial son 1000 habitantes por hectárea, para el uso comercial son 2000 habitantes por hectárea. Esto también es un indicador que es muy importante porque me va a definir, por ejemplo, la cantidad de departamentos o que puedo llegar a tener. Tengan en cuenta lo siguiente, por lo general se mide que por cada dormitorio, ¿sí? Vamos a tener 2 habitantes. Entonces, si, por ejemplo, la densidad máxima de mi terreno es de 20 habitantes, quiere decir que puedo construir un máximo de 10 dormitorios. ¿Se entiende? Porque estamos estimando 2 habitantes por dormitorio. Entonces, en el caso de construir departamentos, si podemos construir solamente 10 dormitorios, quiere decir que para todo mi edificio puedo construir, por ejemplo, 10 departamentos de 2 ambientes, considerando un dormitorio, 2 ambientes como ser el estar comedor y un dormitorio. O puedo construir, por ejemplo, 6 departamentos de 3 ambientes, es decir, con 2 dormitorios y un estar comedor, más 2 departamentos, a ver, ¿cuánto les dije? 6. Ya me pasé con 6. De 3 ambientes, ¿cuánto le había dicho? Suponga que son 4 departamentos de 3 ambientes, cada uno va a tener 2 dormitorios, esto me da 8, más 2 departamentos de 2 ambientes. A ver, igual esto lo vamos a ver la clase que viene con un ejemplo. Yo ahora lo estoy diciendo en el aire, quizás no se entienda, pero en la clase que viene lo vamos a ver con un ejemplo más desarrollado. Por ahora, continuemos analizando los parámetros urbanísticos de la zonificación C1 del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Avellaneda. Vean que la altura máxima está definido por el artículo tal, que depende del ancho de calle, el espacio libre de manzana también, y estacionamiento, y después pasa a otros más. ¿Sí? También definiendo bien el FOS, el FOT, la densidad y los demás parámetros urbanísticos. Así sucesivamente hasta pasar a describir todas las zonificaciones de toda la ciudad. Así que dejo de compartir esto y ahora vamos al ejemplo. ¿Se ve bien ahí el ejemplo? ¿Lo que estamos viendo? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, acá lo que dice es, nosotros tenemos un terreno que tiene 10 por 30, 10 metros de frente y 30 metros de ancho. Está ubicado en el distrito IR, Industrial Mixto, corresponde al artículo 4.18 del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Avellaneda, y presenta un ancho de calle de 15 metros. Entonces, los parámetros, según el distrito IR, son: el FOS va a ser el 0,6 o 60% de la superficie total de mi terreno. El FOT va a ser para uso predominante, que es industrial, 1,5. Para uso residencial, 1. Y para uso complementario, que es lo que está bien definido en el reglamento, es 1,2. La densidad de población va a ser para residencial 250 habitantes por hectárea y para uso comercial 300 habitantes por hectárea. Bien, ¿qué es lo primero que estamos haciendo acá? Cálculo de la superficie. Este es mi terreno o mi parcela que tiene
de ancho, de frente 10 metros, 30 metros de largo. Por lo tanto, la superficie es igual a ¿cuánto? 10 por 30 metros, igual a 300 metros cuadrados. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Bueno, el segundo paso es el cálculo de la superficie de suelo, ¿sí? El factor de ocupación de suelo, que es igual a ¿qué? A la superficie total por el coeficiente. Vean que la superficie total son 300 metros cuadrados, el coeficiente de FOS es 0,6. Por lo tanto, la superficie total a construirse en planta baja es de 180 metros cuadrados. ¿Se ve cuál es la superficie de 180 metros cuadrados? La que está marcada con este sombreado de líneas a 45 grados. Sí, profe, se ve. Bien, o sea que en planta baja puedo construir un máximo de 180 metros cuadrados. Ahora vamos a determinar el tercer paso, el factor de ocupación total, el FOT. Y vean que es igual a la superficie por el coeficiente. Pero el coeficiente dependía si es uso predominante o residencial o complementario. ¿Recuerdan? Residencial, complementario. ¿Sí? ¿Esto que me va a indicar? Que voy a tener coeficientes distintos. En el caso de uso predominante es 1,5. En el caso de uno residencial es 1 el coeficiente. Y en el caso de uso complementario es 1,2 el coeficiente. ¿Esto que me va a dar? Me va a dar distintas áreas totales a construirse, que en el primer caso es igual a 450 metros cuadrados. ¿Y esto qué me quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo varios pisos, puedo construir en planta baja 180 metros cuadrados, que corresponde al FOS, a la superficie total a construirse en planta baja. En primer piso, ¿cuánto puedo colocar? 180 metros cuadrados más, porque no me puedo exceder de la superficie proyectada en planta baja. Entonces este es el máximo a construirse en el primer piso. Y en el segundo piso, el máximo es la diferencia de la sumatoria de estos dos. En realidad es la diferencia de los 450 menos Profe, esta sumatoria que es 360, dándome 90 metros cuadrados. Sí, adelante. o sea que se construye siempre menos o la misma cantidad de FOS de la Sí, planta baja. Ok, sí. listo, gracias. Exactamente. Y vean lo siguiente, acá vemos un corte. Tenemos la planta baja, tenemos el primer piso y tenemos un segundo piso con Y una construcción menor. una ¿Sí? consulta más. Sí, adelante. ¿No se podrían hacer 3 pisos en vez de un piso de 180? Respetando. También se puede O sea, hacer se 3 hace pisos iguales. Sí. Puedes hacer claro. 3 pisos de lo que te dé. De 90 metros cuadrados. De 90 metros cuadrados, exactamente. ¿Se entiende más o menos? En realidad, perdón, son 3 pisos de 150 metros cuadrados. 3 por 150, 450. ¿Sí? Ah, claro. No, igual yo decía si teníamos la planta baja en 180 metros cuadrados ¿Sí? y te quedan 270. Podrías No, pero hacer el 3 total pisos. es 450. El total. Para este caso es, Claro, pero si ya se usó la planta baja, y tenés que hacer 450 menos 180. claro, ¿Sí? 270 creo, si no me equivoco. Porque te quedan Sí, el 270. piso y eso. Claro. Y puedes hacer 3 pisos de 90 metros cuadrados. Ah, 3 pisos más, sí. Planta baja y 3 pisos. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Primero, segundo y tercero. Ahí sí, sí, también puede hacer eso. Ajá. Exactamente. Siempre y cuando cumplas con la altura máxima. Entonces, este es un ejemplito que para uso predominante, en donde el coeficiente del FOT es este, en donde la superficie máxima a construir son 450 metros cuadrados. En el segundo caso, para uso residencial, el coeficiente es 1. Por lo tanto, puedo construir un máximo de 300 metros cuadrados. Entonces,
en planta baja ya tenía 180, en planta alta, ¿cuánto voy a tener? O planta primer piso. 300 menos 180 me da 120. Y es lo que me genera que en planta alta tengo un piso más de menor superficie. ¿Se entiende esto en el corte? Profe, una pregunta. Sí. ¿Siempre la planta baja va a tener que tener 180 metros cuadrados Como máximo. sea, Como máximo. como máximo, pero en las residenciales no me sale, predominantes va a Sí. tener 180 metros cuadrados siempre en las tres? No, vos fíjate que. Ah, sí, porque es el factor de ocupación del suelo, sí, en planta baja es de 0,6. Vos, el 60% de la superficie total de tu suelo no tiene que superar el 60% de la superficie de la parcela. Por eso da 180 metros cuadrados. Pero vos podés hacer un edificio más chiquitito y aumentar en altura, aumentar en pisos. Ah, ¿Sí? listo, ok, profe. Vos lo que Gracias. tenés que ver es la vista aérea de tu edificio no tiene que ocupar una superficie máxima de, por ejemplo, 180 metros cuadrados en este caso. Para uso complementario, el coeficiente es 1,2, por lo tanto la superficie máxima a construirse es de 360 y quiere decir que podés construir, por ejemplo, en un caso muy elemental, dos plantas de 180 metros cuadrados cada una, ¿sí? Esto es un ejemplo súper conceptual. Ahora vamos al ancho de la calle, o la altura máxima. La altura máxima para nuestro ancho de calle, que era 15 metros, vamos para atrás, ancho de calle 15 metros, ¿sí? Tenemos que ir entonces a la tabla que me figura en el Código de Planeamiento Urbano y ver, bueno, ¿a qué corresponde? Corresponde a este intervalo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que puedo construir un máximo de 30 metros de altura, ¿sí? O sea que tranquilamente puedo hacer más pisos, pero siempre y cuando considerando el FOT total. ¿Se entendió? Son limitaciones que voy a empezar a tener en mi proyecto, es decir, que tengo condiciones de borde que me van a empezar a limitar la volumetría de mi proyecto, en anchos, en separaciones, en planta y en altura también. Después, por otro lado, tengo el espacio libre de manzana, el retiro de fondo, que simplemente la fórmula de retiro de fondo es L menos 26, todo dividido 2. O sea, 30 metros menos 26, todo dividido 2, da 2 metros de retiro de fondo. Vean que es un retiro de fondo, en este caso, que es bastante chico, si no es tan grande. O sea que yo mi edificio tengo que construirlo a partir de acá. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos los 180 metros cuadrados, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito. Si tenemos los 180 metros cuadrados y queremos construir nuestro edificio ocupando todo el ancho de la parcela para abajo, ¿cuánto es el otro lado de mi edificio? ¿Cuánto es este valor? ¿18 metros, no era? Bien, 18. De tal manera de tener una superficie total de 180. ¿Y cuánto es el retiro que estoy dejando de frente? 10 metros. ¿Qué le parece esto? ¿Es mucho? Yo creo que sí. Es un montonazo. Capaz que me conviene hacer
un edificio así. ¿Se entiende? De tal manera que tenga, por ejemplo, no sé, igual esto es mucho, porque tiene mucho retiro de fondo, 28 por, no sé, por 5, no sé, ver una forma que me dé el retiro de la superficie a construir máxima, que me dé los 180 metros cuadrados. Si es 28 es 180 dividido 28, o sea que por 6 y pico, ¿sí? Si nosotros tenemos una superficie de mi construcción que tiene 6 metros de frente por 28 metros de largo, me puede llegar a servir. Obviamente después tengo que diseñar todos los locales interiores de tal manera de que con ese contorno cumplimentar con las dimensiones mínimas de los locales y después con las dimensiones, ok, nos vemos Osvaldo, con las dimensiones mínimas de las habitaciones y de todo, cumplimentando con lo que establece el código de edificación. Ya estamos terminando. Por último, tenemos que determinar la densidad. Y la densidad para uso residencial es de 250 habitantes por hectárea. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, obviamente acá lo que estoy haciendo es convirtiendo una hectárea igual a 10.000 metros cuadrados, como vimos en la semana anterior, y esta es la fórmula de densidad. Entonces tengo que multiplicar esta densidad, habitantes por metro cuadrado, por la cantidad de metros cuadrados totales de mi terreno, y esto me da 7,5 habitantes que pueden habitar en el mismo. Si son densidad de población sumamente baja. Vean, en el local comercial puedo tener 9 habitantes en total. Así que bueno, por lo pronto... Profe, sí, adelante. en ese caso que quedó los habitantes decimales, 7,5 decimales, ¿no se redondea para arriba, para abajo? ¿Queda así? Y sí, no, habría que ver lo que diga el código, pero sí, habría que redondearlo para arriba, que no es inmateriable, es físicamente imposible tener media persona, digamos. Entonces, sí, habría que redondearlo o para abajo o para arriba, según lo estipule el código. Por lo general, redondeas para arriba, porque es lo que te conviene si sos el constructor. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene también vamos a ver con más ejercicios del Código de Planeamiento Urbano. Les voy a mandar por mail o voy a subir al Classroom el código, el mapa de zonificación y pueden verlo con estos ejemplos. Así también ustedes ven, van al apartado donde está el distrito IR o IM, no sé cuál era, industrial mixto me parece, y pueden corroborar los datos del ejercicio. Sí, IR, que es industrial mixto. Así que, bueno, por ahora damos por finalizada la clase acá. Continuamos la clase la semana que viene haciendo ejercicios prácticos. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta para que la veamos. ¿Se pudieron anotar todo al formulario de asistencia? Sí. Sí. Bueno, profe. Hasta la semana que viene. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, pero es acerca del TP0 que se me vino recién. Tenemos que poner, qué sé yo, que esta zona es la cocina, el living. ¿Hace falta ponerlo o no lo ponemos? El nombre del local. Claro. Si en el ejemplo sí estaba el nombre del local. Sí, colóquenlo. Listo, perfecto, entonces. Muy bien. ¿Alguien más Profe, tiene hasta la alguna semana otra que viene. consulta? A ver, si alguien tiene alguna consulta que quizás les resulte, digamos, muy, muy obvia, no tengan ningún problema. Yo creo que tenemos que, entre todos, digamos, este es un curso nivelatorio, quizás alguno de ustedes haya algo que no entiendan o inclusive yo
diga alguna terminología que capaz que no estén acostumbrados a usarla, entonces párenme las veces que sea necesario para definir de alguna otra forma lo que no entiendan. Lo que sí les recomiendo que vayan siguiendo las clases, aprovechen que tienen inclusive las clases grabadas, es decir, que las pueden volver a ver, y traten de hacer sus propios resúmenes, sus propios apuntes de la materia, así, digamos, empiezan a entender bien de lo que estamos hablando. Así que, bueno, a ver, acá hay una consulta de Celes. ¿Sos profe acerca del TP0? Lo dibujo con las líneas medianeras. Sí, dibujalo con las líneas medianeras. Y el parcial todavía no tenemos fecha, así que próximamente, más cercana a la fecha, lo dialogaremos entre todos. Obviamente hay una fecha tentativa que le dimos en el cronograma inicial de la materia, así que más o menos para referencia. Bueno, nos vemos. Bueno, a ver, acá Celeste. Bueno, entonces hace una cosa, dibuja solamente el edificio, no dibujes el terreno. Si es un terreno grande, dibuja solamente el edificio o la vivienda. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Buena No, semana. profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta Buena luego. semana. Chao, chao.